Dice así Lucas 24 a partir del versículo 13. Aquel mismo día, dos de ellos, hablando de los discípulos de Jesús, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, cosa que hacemos con mucha frecuencia, hablamos y discutimos. Mientras ellos hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. Padre, te pido que en esta hora tu palabra pueda impactar nuestras vidas de una manera positiva y que podamos aprender algo que nos ayude a enfrentar esos momentos difíciles que a veces tenemos que darle la cara, y que podamos recordar, Señor, que tú eres más grande que todo nuestro dolor. En el nombre de Jesús. Amén. A veces tenemos nuestros ojos nublados, y no necesariamente o no solamente porque estamos enfrentando momentos difíciles, porque hay cosas que se enfrentan de diversas maneras. Hay personas que enfrentan momentos difíciles de una forma y otros de otra, pero todo se basa en los principios, en las creencias y en una serie de circunstancias que también tienen muchas veces relación con Dios y son las que nos permiten reaccionar de una manera u otra ante los problemas. Me llama la atención que ellos estaban, por supuesto, entristecidos por la muerte de su maestro, y que ellos habían decidido ya irse a sus casas. Probablemente habían colgado los guantes, como dicen por ahí. Habían decidido que ya la etapa de ellos de una vida cristiana o de seguidores de Jesús, pues era solamente una etapa en la historia que ya había terminado y debían disponerse para una nueva etapa. Y yo no sé si usted lo ha pasado o si usted conoce a personas que han experimentado este tipo de situaciones, que en diferentes momentos de la fe, que ustedes lo conocían, que quizás venían a la iglesia o lo conocían, que eran cristianos, y de momento cuando vuelve a hablar con ellos ya tienen una perspectiva de fe completamente diferente. Yo no sé si eso les ha sucedido a ustedes. Yo he conocido a muchas personas así. Tristemente es una realidad. Padre, ten misericordia de esa situación, Señor, que esté llevando a los bomberos y a las ambulancias, Señor, a ese lugar. En el nombre de Jesús, toma control de esa situación, Señor. Amén. Es bueno que cada vez que escuchamos este tipo de sonidos, de las sirenas de bomberos o de ambulancias, pues que oremos por esa situación. Amén. Para que Dios guarde a esas personas, y eso, para los que están en Facebook, fue lo que acabó de suceder. Volviendo al tema, hay gente que sí, que están caminando con Dios, que están en una experiencia con Dios, que ya tienen fe y quizás hasta han servido a Dios en diferentes momentos en sus vidas. Pero luego uno se los encuentra y ya no están yendo a la iglesia. Y si uno tiene la suficiente confianza como para preguntarle qué pasó, van a escuchar todo tipo de historias. Dios no me respondió una oración que le pedí. Mi esposa me dejó, mi mamá se murió, y Dios no hizo nada, tuve un accidente. Por lo general son cosas negativas. El pastor me maltrató, un hermano chismeó, levantó un comentario falso contra mí, y una serie de situaciones que pasan aún en las iglesias. Tristemente pasan una diversidad de situaciones, y otras que no están bajo el control de la iglesia, pero aún así la gente piensa que como no pudo lograr lo que quería de acuerdo a sus propios criterios, lo que era bueno para ellos, pues entonces como que Dios no les ama, y se decepcionan y se desaniman. Y tristemente la peor decisión que puede tomar un ser humano de apartarse de la fe es precisamente lo que hacen ellos, ¿verdad? Es precisamente lo que hacen en el momento de mayor necesidad en su relación con Dios, pues precisamente en ese momento se apartan de Cristo. Amén. Y hay mucha gente que se va
va a sus casas. Hay mucha gente que decide que ya no van a continuar caminando con Dios. Probablemente esta fue la experiencia de ellos. Mientras estaban siguiendo a Cristo, mientras lo podían ver con sus propios ojos, mientras podían ver sus milagros, mientras podían escuchar que estaba en aquel lugar o en el otro, pues todo estaba bien. En cuanto oyeron que fue crucificado y que lo enterraron, dicen, ya. Y la pregunta es, bueno, cuando nosotros quitamos nuestra fe de Cristo, cuando nosotros quitamos nuestra fe y nuestra mirada de Dios, tenemos que ponerla en otro lugar, porque no vamos a andar en la vida caminando a ciegas. Aún los ateos tienen su fe y su confianza puesta en algo. Bueno, en el caso de los que se llaman ateos, pues tienen su confianza puesta en sí mismos, o en la ciencia, en lo que ellos llaman ciencia, o en toda una serie de otras circunstancias. Pero la persona que se aparta de Cristo tiene que tomar una decisión. Bueno, si no voy a creer, si no voy a seguir, si no voy a amar a Dios, pues entonces terminan creyendo en cuánta cosa rara hay por ahí que al final no da salvación, que al final lo que hace es hundir a esas personas en el pecado. Y ojo, porque no estamos exentos de esta realidad, de que vengan momentos difíciles a nuestra vida que nublen nuestros ojos, que nos impidan ver a Cristo resucitado, obrando en medio nuestro. Y sería triste que esto pasara, pero es una realidad y puede tocar a cualquiera de nuestras puertas. Y un conflicto matrimonial, o un problema de salud, o un conflicto en la iglesia nos puede decir, ya Dios perdió su poder. Ya no voy a creer más en Dios. Esa es la actitud de aquellos que piensan que son dioses en sí mismos y que al final ellos determinan qué es la verdad y qué no lo es, y a quién seguir, y todas esas cosas que en un final no son saludables. Aquí hay dos ejemplos, o dos personas dando un ejemplo vivo de esta realidad. Se iban a sus casas porque ya Jesús había sido crucificado, había muerto y había sido enterrado. Jesús ya había resucitado incluso, pero ellos no lo creían. Y vamos a ver un poco más de esta historia. Les decía que muchas veces las circunstancias a nuestros alrededores nublan nuestros ojos y no vemos con claridad. Eso le pasó a ellos también. Pero yo creo que uno de los mayores problemas de este dúo de discípulos no era solamente que había ocurrido un problema, sino la manera en que lo estaban enfrentando. Porque yo estoy seguro que ustedes, los que ya llevan años en la fe, sea que llevan años o llevan mucho tiempo en esta iglesia, o que han participado en otras iglesias y han mantenido su fe por mucho tiempo, estoy seguro que ustedes también han tenido problemas. ¿O me equivoco? ¿Hay alguien aquí que lleve más de un año en la fe y pueda decir, no, yo desde que me convertí, todo ha sido color de rosa y me parece como que estoy flotando todo el tiempo, como que voy en un carro que se maneja solo, ¿verdad? Mentira, eso no le pasa a las personas. Normalmente seguimos viviendo la vida real, donde enfrentamos todo tipo de problemas. Pero ¿cómo reaccionamos? ¿Sabe cómo reaccionaron ellos? Aquí lo dice. Lo dice allí en el versículo 15. ¿Qué dice? Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban vendados. A veces no es el problema que enfrentamos. A veces es que ese problema es lo único que tenemos en la cabeza. Y estamos constantemente hablando del problema. Y estamos constantemente discutiendo del problema. Y cuando no tenemos una historia, cuando no tenemos raíces profundas que nos permitan a nosotros conocer y creer que lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha prometido y lo que Dios hace en nuestras vidas es una realidad, pues al final nuestros problemas se convierten en el centro de nuestra atención. Y si tenemos que quitar a Jesús del trono, lo quitamos con tal de enfocarnos en el problema. Y tú y yo tenemos que aprender a conocer la palabra de Dios para saber que el problema no es ni debe ser jamás el centro de nuestra vida, el centro de nuestra comunicación, el centro de nuestra vista, porque eso nos nubla los ojos y no vemos a Dios.
prometido cosas, es que Dios está presente en nuestras vidas y eso debe ser lo que prime. Hay una frase que me encanta y dice: no le digas a Dios cuán grande es tu problema. Mira de frente a tu problema y dile cuán grande es tu Dios. Mi problema puede ser grande, pero no es hasta que tú y yo reconocemos que nuestro Dios es más grande que nuestros problemas, que nuestros ojos pueden entonces ver con claridad y darnos cuenta de que Dios está caminando con nosotros. Mientras estemos quejándonos, mientras estemos hablando y hablando del problema y discutiendo sobre el problema y enfocándonos en el problema, como que una venda comienza a cegarnos. ¿Qué le pasó a Pedro? Jesús iba caminando sobre las aguas. Ellos se asombraron. Pedro se animó, el tipo valiente, y le dijo: Señor, haz que yo camine sobre las aguas. Y Jesús le dijo: ven. Y allá fue Pedro, y puso en el pie el agua y comenzó a dar pasos sobre el agua. Y en el momento en que quitó su mirada de Jesús para mirar el agua, ahí mismo comenzó a hundirse. Y tú y yo vamos a enfrentar la muerte, vamos a enfrentar enfermedades, vamos a enfrentar situaciones difíciles. En el momento que esos problemas se conviertan en el centro, en la mirilla para nosotros, en ese mismo problema, en ese mismo momento, vamos a comenzar a hundirnos. Porque se cierran nuestros ojos. Estamos diseñados desde el punto de vista espiritual para tener, como dice Pablo, puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Cuando tú y yo mantenemos nuestra mirada en Cristo, cuando tú y yo mantenemos nuestra confianza en Dios, no hay nada ni hay nadie que nos pueda limitar de ver la obra de Dios en nuestras vidas. Amén. Y siempre Dios está orando. Allí estaba Jesús caminando con aquellos dos, a pesar de que no lo veían. Jesús insiste, Jesús sigue caminando a nuestro lado, Jesús sigue instruyéndonos, Jesús sigue tratando de despertarnos, pero mientras tenemos nuestro enfoque allí en el problema que estamos enfrentando, no lo vamos a poder ver. Y no es hasta que le decimos: Señor, me rindo. Señor, me rindo. Quiero poner esta situación en el altar. Señor, este conflicto me está llevando al divorcio. Lo pongo en el altar y te pido, Señor, que tú hagas lo que tú sabes hacer. Señor, pongo este problema con mis hijos en el altar y te pido que tú hagas lo que tú sabes hacer. Señor, te pido que tú guíes mis pasos en esta situación, en el trabajo, y que tú me permitas actuar con integridad. Padre amado, te pido que en este momento sea tu Espíritu Santo quien me llene, quien me guíe, quien me instruya, para que mis decisiones estén respaldadas por tu palabra. Amén. Y para que yo pueda hacer aquello que tú sabes que es lo que más me conviene en este momento. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque problemas vamos a tener todos. Miren, mis amados, cuando tú y yo somos capaces de sustituir nuestras palabras de frustración y nuestras quejas por las promesas de Jesús y lo recordamos a Él venciendo la muerte y lo recordamos a Él haciendo todo eso por amor a nosotros, y creemos que Él se levantó de los muertos, podemos decir con confianza: si Cristo se dejó asesinar en una muerte tan dolorosa, y si Él resucitó de entre los muertos, ¿qué es mi problema al lado de esa situación? Amén. Eso no es nada comparado con todo lo que Cristo está pasando, o con todo lo que Cristo ha hecho a nuestro favor. Porque la pregunta es: si Cristo fue capaz de hacer todo eso porque me ama, ¿me va a dejar solo en estos momentos? No. Él va a seguir a nuestro lado. Él va a seguir caminando con nosotros, como ese hermoso poema de las huellas, ¿verdad? El poema de las huellas que dice: bueno, Señor, qué hermoso es ver que cuando caminamos por la arena, me imagino la playa, caminamos por la arena, yo miro hacia atrás y veo dos pares de huellas.
Y yo sé que es mis huellas, son mis huellas, y yo sé también que son las tuyas, porque veo que vas caminando conmigo. Es hermoso ver que en la historia de nuestras vidas hemos visto a Dios obrando en múltiples ocasiones a nuestro favor. Esa es la representación de esas dos huellas. Pero la persona como que se asustaba o se desanimaba, o incluso trataba de decirle, bueno, y Señor, ¿y qué es lo que pasa? Que en los momentos más difíciles de mi vida siento que camino solo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que cuando más te necesito, siento que mis fuerzas desfallecen y que ya no hay solución para mí. Y veo que solamente hay un solo par de huellas detrás de mí. ¿Dónde te has ido en el momento que tengo que caminar sobre piedras y espinas? Y es hermoso porque ese poema entonces nos lleva a las palabras de Dios que nos dice, hijo mío, hija mía, lo que pasa es que cuando vas por esos problemas, cuando estás enfrentando ese dolor en tu vida, aunque tú creas que lo estás haciendo solo con tus propias fuerzas, las huellas que ven son las mías, porque yo te llevo en mis brazos. Amén. Y a veces no le damos la gloria a Dios porque Dios no está haciendo las cosas como nosotros queremos que Dios las haga. Y a veces mantenemos a Dios en esa condición de genio de la lámpara en que pensamos que debe obedecernos cuando oramos por algo, y Dios finalmente lo hace de una manera diferente y nos contesta no como nosotros queríamos, y decimos, bueno, pues vamos a castigar a Dios, y nos enojamos con Dios y dejamos de orar. Y dejamos de ir a la iglesia, dejamos de leer su palabra, nos vamos a casa. Jesús sigue caminando con nosotros porque Él es fiel. Amén. Y Él dijo, aún cuando tú sigas pecando, yo voy a seguir a tu lado fiel, porque yo hice la promesa de caminar contigo. Aún cuando tú me des la espalda, yo voy a seguir caminando a tu lado, porque yo lo prometí y yo tengo integridad. Por lo tanto, Dios nos dice, yo voy a caminar contigo, a tu lado, aunque tú no te portes bien o aunque tú me rechaces en algún momento. Ahora, cuidado, porque de tanto rechazar a Dios, podemos finalmente apartarlo de nuestra vida para siempre. Y eso sería condenación eterna. No queremos eso. Queremos más bien despertar. Y miren lo que pasó en esta historia. Ellos estaban toque, hablando que habla sobre el problema, discutiendo sobre el problema, tratando de razonar el problema y olvidándose que el Dios en el cual ellos creen, que el Jesús al que ellos estaban siguiendo, es más fuerte y más grande que la muerte. Pero no es hasta que cambiamos la historia de esos problemas en el enfoque de nuestra mirada y ponemos la historia de un Cristo vivo y resucitado y poderoso y amoroso, que entonces nosotros podemos ver con mayor claridad. Amén. Así que si estás enfrentando un problema en estos momentos, por supuesto, pídele a Dios sabiduría para tomar una decisión buena, para hacer las cosas de manera tal que funcionen bien y el resultado sea el mejor. Pero sin descuidar jamás que la historia que debe estar en nuestra mira, en nuestros temas de conversación, debe ser una historia de esperanza, debe ser una historia del poder de Dios. Debe ser una historia en la cual tenemos a un Cristo victorioso de la muerte, porque Él se levantó de aquella tumba para demostrarnos a nosotros que ni siquiera la muerte, que pudiera ser el enemigo más poderoso del ser humano, pero ni siquiera la muerte puede detenerlo a Él. Amén. Y si la muerte no lo puede detener, ni siquiera aquella tumba con aquella piedra enorme y pesada pudieron impedir que Él saliera vivo y resucitado, pues ninguno de nuestros problemas va a impedir que Él se manifieste con poder en nuestras vidas. ¿Cuántos quieren ver a un Cristo resucitado obrando en sus vidas, Amén, en sus problemas, en las situaciones que están enfrentando?
enfrentando? ¿Cuántos quieren ver al Cristo resucitado obrando milagros a su favor? Amén. Pues dale un aplauso al Señor. Y cambia la historia. Cambia la historia de tu mente, porque muchas veces todo eso se convierte en un círculo vicioso. Y el solamente hablar de los problemas, por supuesto, que nos desaniman. Y el mismo desánimo hace que sigamos hablando del problema. Y seguimos hablando del problema y nos seguimos desanimando. Y el desánimo nos vuelve al problema. Y el problema al desánimo. Y ahí en ese círculo vicioso, muchas personas pierden su fe. Amén. Quita tus ojos del problema y dile: mi Dios es más grande que mi problema. Voy a comenzar a confiar en un Cristo vivo y todopoderoso. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Y quiero que entendamos esto. Miren, ayer yo fui a un funeral. Y por supuesto, un funeral es un lugar donde expresamos nuestra tristeza. Cualquiera que haya perdido a un ser querido, a alguien cercano, aunque haya sido una amistad o un familiar lejano, si esa persona de alguna forma tenía una conexión profunda con usted, por supuesto que un funeral es algo bien doloroso, bien triste. Y allí hubieron lágrimas. Pero lo que me encantó de aquella experiencia fue ver que el centro del tema, el centro de la conversación, fue acerca de historias donde esa persona que había fallecido había visto la mano de Dios, había hecho cosas hermosas, había dejado huellas bonitas en la vida de sus familiares, había impactado positivamente su comunidad y personas de la iglesia. Era una persona de fe, no es lo mismo. Amén. Era una persona que había creído en Cristo. Hacía poco tiempo, pero había puesto su fe en Cristo. Y aún en ese momento, cuando supuestamente es el momento clásico donde tú y yo podemos llorar y donde, por lo menos sucede mucho en Cuba, se hacen 24 horas de sepelio ahí, pegaditas, 24 horas de sepelio y después el entierro. Todo ese tiempo, los familiares, especialmente cuando no son cristianos, no tienen esa esperanza de vida eterna. Y se las pasan gritando y se las pasan llorando y se deshidratan de tanto llorar. 24 horas pegaditas y después a la hora del entierro pues siguen y se abrazan del ataúd y no quieren que lo entierren a ellos con esa persona que ha muerto, porque están desesperados, porque no ven una esperanza más allá de la muerte. Sin embargo, en esta historia era diferente, porque estábamos hablando de una gente que había caminado y creído en Cristo. Porque sabemos que cuando nuestra fe está puesta en Cristo, ¿qué sucede? Tenemos vida eterna. Y si tenemos vida eterna, eso no hay nada ni nadie que nos la pueda quitar. Amén. El Señor nos lleva en sus manos. Y aunque pasemos por tristezas y momentos difíciles, el Señor nos levanta en victoria para la gloria de Él. Amén. Amén. Bueno, pues en este funeral en el que participé ayer, eso fue el centro de la conversación. Las huellas hermosas que esta persona había dejado y la esperanza de vida eterna que tenemos en Cristo Jesús. ¿Cómo enfrentamos tú y yo nuestros problemas? ¿Nos olvidamos que tenemos nuestra fe puesta en un Dios todopoderoso? ¿O lloramos si hay que llorar, pero sabiendo que nuestra esperanza es más grande que nuestro problema? Amén. Así es como lo enfrentamos, porque esa es la manera en que la Biblia nos aconseja que enfrentemos los problemas. La cuestión no es que en medio de nuestra frustración y en medio de nuestro dolor tenemos que tragarnos las lágrimas. No. Dios nos creó con la capacidad de experimentar emociones de todo tipo, tanto alegres como tristes. Dios nos creó con la capacidad también de llorar. Así que el llorar no es pecado, ni el estar triste es pecado tampoco. Ni tenemos por qué limitarnos de experimentar esas emociones. Pero tenemos que estar alerta de que esas emociones no nos controlen. Porque cuando esas emociones toman control de nuestras vidas,
entonces perdemos nuestra esperanza y dejamos de ver a Cristo caminando a nuestro lado, como le pasó a estos discípulos. Tenemos que tener en nuestro bagaje de fe, en nuestro conocimiento de Dios, suficientes historias que formen parte de nuestro discipulado, pero suficientes historias de que en cada momento de nuestra vida tú y yo podamos saber que el Señor está con nosotros y que su poder no tiene límites. ¿Lo creen? Amén. Si andamos así en esta vida, nosotros siempre tendremos nuestro enfoque en aquel que es el Todopoderoso y el dador de la vida. Ahora me llamó la atención otra situación en la vida de estos dos jóvenes. Bueno, estaban ellos caminando, se habían rendido, estaban llenos de dolor, hablando del problema, discutiendo del problema. Jesús se suma a ellos y ellos siguen ahí el tiqui, hablando de la situación difícil que estaban enfrentando. ¿Y qué es lo que pasó? Miren lo que dice allí Lucas 24, a partir del versículo 17, a continuación de donde estaban. Habrá su Biblia, porque hay cosas que vale la pena marcar aquí. Dice, y ahora es Jesús, dice, ¿que vienen discutiendo por el camino? Les preguntó. Oh, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado? Les preguntó Jesús, ¿verdad? Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes y los sacerdotes, nuestros gobernantes, lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que Él fuera, de que Él es quien iba a redimir a Israel. Es más, ya hace 3 días de que sucedió esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana, muy temprano, fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les había aparecido unos ángeles quienes le dijeron que Él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. No sé si entienden lo que está pasando. Ellos siguen caminando y discutiendo y viene Jesús y le hace la pregunta a ellos. Bueno, ¿por qué discuten? Oh, ¿y tú no sabes lo que ha sucedido últimamente? Y a ver, cuéntenme. Y ahí empezaron a hacerle la historia. Y entonces presentan a un Cristo vencido por los religiosos de su época y por el Imperio Romano. Quiero que entiendan esta realidad. Las predicaciones, las historias de la Biblia, no son solamente para que nosotros las conozcamos, sino para que estemos conscientes de las situaciones que tú y yo también podemos enfrentar en algún momento de nuestra existencia. Jesús se pone al lado de estas personas, no lo pueden identificar y entonces les pregunta, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué están discutiendo? ¿Y sabes lo que el Señor ponía en mi corazón? Cuando tú y yo encontramos en la palabra de Dios preguntas que sentimos como que están siendo dirigidas a nosotros, o vemos que en nuestra experiencia con Dios nos confronta o nos hace preguntas, no se ponga usted a responderle como que Dios no sabe nada y que usted tiene que explicarle a Dios lo que está pasando. Cuando Dios nos hace preguntas, no es para que nosotros le contemos a Dios lo que está pasando como para actualizarlo, porque Él no se había enterado. No. Cuando Dios nos hace preguntas es para que tú y yo reflexionemos en por qué estamos actuando como lo estamos haciendo. Para que tú y yo podamos reflexionar en aquello que está dirigiendo nuestras vidas, en la manera en que estamos enfrentando determinadas circunstancias y para que respondamos con honestidad, no necesariamente de la manera en que nosotros naturalmente le respondiéramos a cualquier persona que nos hace una pregunta,
sabiendo que viene de parte de Dios, la respuesta debe ser conectada con nuestro corazón. ¿Por qué discuten? Les preguntó Jesús. Dice que vienen discutiendo por el camino. Y luego les preguntó, ¿qué es lo que ha pasado? La respuesta natural, cuando Dios nos pregunta cosas como esa, ay, el Señor, que fulano me hizo, o que en mi trabajo me dejaron sin empleo, o que se me rompió el carro, o esto o lo otro. Eso pasa cuando estamos centrados en nuestro problema. Miren lo que le pasó a Adán y Eva. No sé si lo que recuerden la historia de Adán y Eva. Adán y Eva hicieron precisamente lo que Dios les dijo que no hicieran. ¿Qué hicieron de ellos? Dios les dijo, pueden comer de todo lo que hay, de todo lo que existe que les guste. Ustedes pueden comer de todo ello, excepto de aquel arbolito que está allí. Ese arbolito es mío. De ese arbolito no quiero que ustedes coman porque ese arbolito va a traer consecuencias muy negativas y dañinas a sus vidas. Ese arbolito, si ustedes comen del fruto de ese árbol, van a morir. Y que dicho sea de paso, ese arbolito o ese fruto, por supuesto que no era el sexo. ¿Ok? El sexo es algo que Dios creó y que ya Adán y Eva lo estaban disfrutando y que ya ellos podían disfrutarlo porque Dios les había dicho a ellos que debían multiplicarse. Y nosotros no nos multiplicamos por tomarnos de la mano, ¿verdad? Nosotros nos multiplicamos a través del sexo. El sexo es bueno, no es algo que Dios en ningún momento prohibió. Dios lo que sencillamente puso límites al sexo para que se hiciera de manera moralmente adecuada. Y el sexo Dios lo creó y lo diseñó para que nosotros lo disfrutáramos en familia como matrimonio entre un hombre y una mujer. Entonces, solo para aclarar dudas, el fruto no era el sexo. El sexo es bueno desde el principio y Dios fue quien nos creó a nosotros como seres humanos con esa capacidad. Solamente asegúrese de que lo está haciendo dentro de los parámetros que Dios aconseja, porque de lo contrario nos autodestruimos. Y los parámetros son el matrimonio, el compromiso y el que tú y yo estemos oficialmente casados. Ahora, Dios les dijo, bueno, de aquel arbolito, de ese fruto, no comas, porque si comes de ese arbolito, si comes de aquel fruto, vas a morir. ¿Qué hicieron al ratito? Pues allá fueron. Le hicieron caso a Satanás, que les llenó la cabeza del deseo por comer de aquel fruto, y allá fueron y comieron de aquel fruto. Y en ese momento, pues experimentaron algo que fue confuso para ellos, y sintieron que como estaban desnudos, sintieron vergüenza de ellos, y cuando escucharon la voz de Dios, se escondieron. Entonces vino Dios llamándoles como quien no se ha enterado de nada, ¿verdad? Y entonces salieron ellos de atrás del matojito con unas hojitas cubriéndose, así como ustedes lo encuentran a veces en esas caricaturas. Y Dios les preguntó, bueno, ¿por qué se esconden? ¿Y qué pasó? ¿Y quién les dijo a ustedes que debían tener vergüenza por estar desnudos? Y ahí Dios le hizo la pregunta. ¿Cuál fue la respuesta? Justificarse. ¿Cuál fue la respuesta? Hundir a la otra persona. Allá salió Adán. ¿No es? La mujer que tú me diste le echó la culpa a Dios y la culpa a la mujer. Yo no. Yo nada más que abrí la boquita y ya la puse en mi boca. Yo mastiqué. La mujer que tú me diste. ¿Y qué hizo Eva? No, mira, la serpiente. Y echar la culpa a Satanás. No, que fue la serpiente. Bueno, perdieron la oportunidad de haber respondido con honestidad. Perdieron la oportunidad y Dios perdió de ellos la confianza. O ellos perdieron la confianza que Dios tenía en sus vidas. Porque cuando Dios nos hace una pregunta no es porque no sabe lo que está pasando. Cuando Dios nos hace una pregunta es porque nosotros no sabemos todavía lo que estamos haciendo. Porque hemos metido la pata o porque necesitamos responder con honestidad. Cuando Jesús le preguntó a estos dos discípulos, y bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y bueno, ¿y por qué están discutiendo? ¿Cuál hubiera sido la respuesta honesta de alguien que quiere realmente ser íntegro delante de Dios? Señor,
Lo que está pasando aquí es que perdimos la fe. Dejamos de mirarte a ti como Dios de nuestras vidas, como Todopoderoso. Dejamos de mirarte a ti como aquel que nos puede ayudar en cualquier circunstancia, aquel que vence la muerte y que cumple sus promesas. Eso es lo que está pasando, que hemos perdido la fe. Así que perdónanos, Señor. En ese mismo momento se hubieran abierto sus ojitos y se hubieran dado cuenta que es Jesús mismo quien estaba con ellos. Pero no, ellos quisieron justificarse, quisieron poner delante de aquel hombre y exponerle toda la historia, como que lo que pasó fue la consecuencia del malestar y de que ellos se estuvieran rindiendo. Cuando tú y yo enfrentamos problemas, cuando tú y yo enfrentamos situaciones difíciles en nuestras vidas, cuando tú y yo nos damos cuenta que nuestra fe se está debilitando a causa de circunstancias dolorosas o de cualquier tipo en nuestras vidas, la manera en que debemos responderle a Dios no es: ay, Señor, es que mira lo que me hicieron o mira lo que pasó. La forma correcta de responder es: Señor, he quitado mi vista de ti. He dejado de mirarte a ti como mi Dios y el Todopoderoso. Se ha debilitado mi fe. Señor, perdóname y levántame en el nombre de Jesús. De ahora en adelante voy a poner mi confianza en el Cristo de la gloria. De ahora en adelante ya mi vida va a dejar de quejarse tanto y voy a comenzar a confiar en que si tú has prometido estar a mi lado, tú estás a mi lado y tú me vas a sacar adelante. Y aunque las cosas salgan como a mí me gustan, o aunque las cosas salgan de manera diferente, yo voy a seguir confiando en ti y creyendo que lo que tú has dicho es verdad y que lo que tú has prometido lo vas a cumplir. ¿Cuántos lo creen? Si esa es la actitud de un cristiano, si esa es nuestra actitud en esta vida, inevitablemente, les digo, mis amados, inevitablemente nuestras vidas van a cambiar. Los problemas van a dejar de ser lo que dirijan nuestros sentimientos. Nuestras emociones van a dejar de controlar nuestro pensamiento. Y Dios va a estar allí en el trono de nuestras vidas para levantarnos aún de las caídas más profundas y tristes que experimentemos. Así que cuando tú y yo no tenemos esta clase de experiencias o esta clase de conocimiento de las promesas de Dios y no las creemos completamente, pues muchas veces lo que pasa es que las circunstancias definen cuál va a ser nuestra reacción. Pero cuando tú y yo tenemos nuestra mirada puesta en Cristo, las circunstancias pueden hacer y decir lo que quieran. Dios va a seguir dándonos paz en medio de la tormenta. ¿Qué es lo que pasó con estos dos discípulos? Bueno, este mensaje se va a acabar en unos segundos y todavía ellos no van a haberse dado cuenta de que Jesús era quien caminaba con ellos. Dice al principio de la historia que uno de los discípulos se llamaba Cleofas. Si usted estudia en los nombres de los 12 discípulos, no había ninguno llamado Cleofas, ¿verdad? Así que este discípulo no pertenecía al círculo más cercano de Jesús. Estos discípulos quizás veían a Jesús de vez en cuando. Estos discípulos probablemente eran de los que caminaban con Dios de vez en cuando. Estos discípulos son como muchas personas que probablemente solamente interactuamos o intercambiamos con Dios de vez en cuando. Vamos a la iglesia de vez en cuando. Leemos la Biblia de Pascua a San Juan. Oramos de una manera íntima con Dios, de una manera intensa, solamente cuando nos aprieta el zapato. Y probablemente estos discípulos eran en esta situación, estaban en este tipo de circunstancias. Conocían al resto de los discípulos, porque la historia habla de que andaban juntos y conocían lo que estaba pasando en el ambiente cristiano, pero no eran de ese círculo de aquellos que estaban con Jesús frecuentemente. Cuando eso pasa,
cuando somos de la clase de cristianos de vez en cuando, de que cuando nos aprieta el zapato buscamos a Dios, cuando enfrentamos problemas es que clamamos, pues por supuesto van a haber muchos espacios vacíos en nuestro conocimiento de Dios, en nuestro discipulado. Y lo que pasa es que estos discípulos probablemente no fueron a clase el día en que Jesús dijo que iba a ser crucificado, pero que también iba a resucitar. Quizás estos discípulos se perdieron muchas enseñanzas a lo largo de la historia del ministerio de Jesús, porque no estaban frecuentemente actualizándose con la enseñanza de Cristo. Mi consejo es que no seamos como ese tipo de discípulos o ese tipo de cristianos, que dejemos de ser de los de vez en cuando y que hoy podamos decirle: Señor, yo quiero ser de los que caminan contigo con frecuencia. En este momento yo les voy a invitar a que ustedes puedan orar conmigo. Y si hay alguien aquí que quiere decirle: Señor, yo quiero ser de los que camina contigo todos los días de mi vida. Yo quiero ser, Señor, de aquellos que te obedecen, que te conocen, que te buscan todos los días de mi vida. Yo les voy a invitar a que se pongan de pie y que vengan aquí al frente. Vamos a estar orando por su vida.